Nos acompaña Jesús Seguías, es uno de los voceros de esta firma Datincorp que ha revelado estos datos. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Carlos. Hay también descontento con el chavismo. ¿Los venezolanos ya no creen en los políticos? No, todo lo contrario. O sea, los venezolanos, yo creo que los venezolanos son los que más les gusta la política en toda América. Los venezolanos no son antipartidos, no son antipolíticos. Los venezolanos lo que pueden estar es decepcionados, frustrados, con determinadas políticas, con determinados políticos, con determinados partidos políticos. Mas no significa que sean antipolíticos. Los venezolanos son muy activos en política. Hoy día en Venezuela hasta los niños hablan de política. Entonces, es una mala percepción creer que porque los venezolanos hoy día no apoyan a los partidos políticos existentes, ya entonces entran en el terreno de la antipolítica, y eso no es verdad. Es ahí donde parte una de las conclusiones de este estudio de opinión, y es el que se va abriendo la vía de los independientes, los que no están ni con la Mesa de la Unidad Democrática ni con el chavismo. ¿Cómo se están formando esas fuerzas y ustedes allí en estos estudios, cómo las están identificando? Mira, sencillamente los independientes no es que son una fuerza organizada, los independientes son personas que sencillamente en este momento están en un estado de frustración, en un estado de incertidumbre, no creen en nada porque sin duda alguna el fracaso del referéndum revocatorio, de la convocatoria del referéndum revocatorio, el fracaso del diálogo convocado por el gobierno y donde el gobierno por supuesto actuó muy mal, eso ha generado una gran frustración en la gente y creen que la conducción política está en entredicho. Y no estoy diciendo nada nuevo, la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela sabe que está atravesando por dificultades, han habido fallas en el diseño estratégico contra el gobierno y ellos tienen que empezar pues a reconstruir sus estrategias, a diseñar un norte estratégico coherente y a entender cuál es el enemigo que están enfrentando. Porque parece ser que uno de los errores capitales que ha tenido la oposición es que no ha logrado identificar totalmente cuál es el carácter del adversario, cuál es el perfil del adversario. No entienden que la genética política del adversario es la dictadura, la no cohabitación política, la no separación de los poderes, el no entregar el poder más nunca, el no contarse cuando se siente que están perdidos. Eso es parte de la estructura y de la genética política del alto nivel del chavismo, que no todo el chavismo. La mayoría de los chavistas no están de acuerdo con las decisiones del presidente Maduro. El presidente Maduro está actuando en contra inclusive de la voluntad de los chavistas. Me preguntarán, ¿y por qué los chavistas no reaccionan? Porque no han encontrado en la oposición un espacio amigable, no han encontrado un discurso, una narrativa incluyente donde ellos se sientan representados y confiados en que si hay un gobierno, un cambio de gobierno, allí no va a haber cortadera de cabeza, persecuciones, chivos expiatorios, etcétera, etcétera. Eso todavía la oposición no ha logrado construirlo. Creo que le han dado mucha rienda suelta, más que las razones políticas, a las emociones políticas. Y eso no es un buen consejero en momentos de crisis de un país como lo tiene Venezuela en este momento. Y frente a estos resultados, la oposición, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles deberían ser esos movimientos y qué le están demandando sus electores frente a lo que ustedes han podido encontrar en estos estudios? Mira, ya yo no quedé en muchos caminos. En Venezuela los caminos están muy definidos. Por cierto, el padre jesuita Ugalde dio unas declaraciones brillantes hace 2 días en Venezuela. Recomiendo verlas. Y evidentemente que ante un gobierno, cada quien que lo define como quiera, pero un gobierno que no cree en la separación de los poderes como lo establece la Constitución, un gobierno que prácticamente disolvió a la Asamblea Nacional de hecho, un gobierno que no convoca las elecciones establecidas en la Constitución, un gobierno que persigue, acosa a los medios de comunicación, que se atreve a expulsar medios de comunicación internacionales como CNN, NTN, 24, y tantos otros, que ni Saddam Hussein se atrevió a semejante cosa. Entonces, un gobierno que actúa en estos términos, evidentemente está demostrando que tomó el peor camino, la peor decisión política. Creo que el presidente Maduro se equivocó al optar por la vía dictatorial
para seguir en el gobierno. Eso es un malo consejero, y sobre todo porque en este momento el gobierno tiene en contra el 80% de la población venezolana y tiene en contra más del 80% de la comunidad internacional y sobre todo la comunidad americana. Y que no se confundan con Donald Trump. Donald Trump en este momento, o la estrategia, la agenda Venezuela en la Casa Blanca no la diseña Donald Trump, la está diseñando el Partido Republicano, porque Donald Trump en este momento necesita, ante esa crisis institucional severa que tiene el gobierno de los Estados Unidos, necesita de sus compañeros de partido en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, que son los republicanos. Y los republicanos en este instante están restiados totalmente con una salida mucho más drástica en Venezuela, o una posición mucho más drástica que la que tenía Barack Obama y el Partido Demócrata. O sea, yo creo que vienen tiempos difíciles para el gobierno venezolano. Creo que los chavistas en su mayoría no están de acuerdo con lo que está haciendo Maduro. Estoy absolutamente seguro de eso. Es más, la mayoría de los gobernadores tras bastidores no comparten lo que hace el presidente Maduro, ni la mayoría de los alcaldes, y la mayoría inclusive de los dirigentes chavistas. Pero callan porque no han encontrado del otro lado un ambiente propicio para un entendimiento. Y yo creo que los únicos caminos que quedan en Venezuela definitivamente es, en primer lugar, presión popular de calle, constitucional, democrática. No tiene por qué ser que ir a Miraflores ni nada por el estilo, sino presión popular para restablecer los derechos de los venezolanos. En segundo lugar, la presión internacional, que tiene que ser contundente. Y en tercer lugar, que los militares presionen al gobierno venezolano a respetar la Constitución. No se trata de pedirles que den un golpe de Estado. Yo no creo, por razones de principio, yo no creo en un golpe de Estado, y mucho menos los militares gobernando. Pero los militares venezolanos tienen que entender que están frente a un gobierno que se decidió voluntariamente ponerse al margen de la ley. Y ellos, y además el gobierno aduce que la única manera para mantenerse en el poder es que ellos tienen las armas en las manos, y que eso es un gobierno armado. De manera pues que los militares venezolanos tienen que saber en qué se están metiendo cuando están dando el respaldo irrestricto a un gobierno que se puso al margen de la Constitución, al margen de la democracia, al margen de las leyes. Yo creo que esas tres vertientes son importantes de aquí en adelante para que finalmente pueda Venezuela constituir un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición de unidad nacional, con los chavistas incluidos, los chavistas demócratas, que los hay, chavistas honestos, que los hay, igual que en la oposición. Entonces, yo creo que es hora que los venezolanos se pongan de acuerdo y establezcan acuerdos unitarios para poder avanzar y sacar al país de la peor tragedia que ha vivido en su historia. Yo creo que ya está bueno, hay que parar. Venezuela está sufriendo como nadie, los venezolanos andan como parias por el resto del mundo, y eso no se justifica, y mucho menos para un país como Venezuela. Los venezolanos no se van a quedar tranquilos ante esto, pero ojalá que los partidos políticos reflexionen, que los partidos políticos restablezcan políticas acertadas, que los partidos políticos se conecten, que construyan narrativas incluyentes, unitarias en el país. Y ya basta de tantos desaciertos, porque eso genera una frustración que es peligrosa, porque eso puede generar... mira, cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Cuando los políticos de oficio fallaron en el año 98, o en los años 90, en Venezuela, bueno, los venezolanos inventaron a Chávez. Y así van a seguir inventando hasta que encuentren alguna salida. Y yo creo que las improvisaciones no son buenas consejeras. Yo creo que es hora que pongamos orden en las cosas en el país, donde todos los venezolanos nos entendamos como Dios manda. No hay más camino. El que crea que puede gobernar y restablecer las cosas en Venezuela por sí solo, se equivoca. Venezuela, la crisis venezolana es demasiado severa. Nadie por sí solo la podrá hacer. Los opositores, sin los chavistas, no van a poder establecer o tener un país estable social y políticamente que permita la llegada de miles de inversionistas para generar empleo, restablecer la producción y superar la crisis. Señor Seguías. Sin eso es imposible. Señor Seguías, muchas gracias por acompañarnos. Es el director de la firma Datincorp, que ha presentado estas cifras sobre la percepción que tienen los venezolanos de las fuerzas políticas de la Mesa de la Unidad Democrática y del Partido Oficialista. Gracias por acompañarnos. Estamos a la orden, Carlos.